Bueno, bienvenidos estimados espectadores a este intento de podcast titulado Venga y Hablemos. Es el primero de este año 2021. Nos alegra mucho poder continuar con este proyecto. La recepción que tuvo en el 2020 fue maravillosa y esperamos que con el año nuevo lleguen también nuevas experiencias que nos ayuden a enriquecer y a crecer. A la final es lo que buscamos. Esta vez, cómo no podíamos hablar de toda la situación que se está viviendo, en la que parecía irrevocable primera potencia mundial, que cada vez se ve más degradada, más consumida dentro de su propio egocentrismo. Vamos a hablar de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que sucedió hace pocos días en el Capitolio y de toda esta transición que va a haber de una presidencia a otra. Y para hablar de esto, pues nos acompañan Mariana y José Miguel, ustedes ya los habrán conocido, pero también me place presentar al profesor Uriel Alberto Cárdenas. Voy a dejarlo que él mismo se presente y nos comente un poco de quién es y por qué está acá. Entonces, profe, tiene la palabra. Bueno, gracias. Buenas noches para todos. También tengo apellido materno, entonces Aguirre, después de Cárdenas, Aguirre. Pues muchachos, nada más me motiva aquí que la invitación que ustedes me hacen y me alegra mucho que sean ustedes los generadores de otro uso de las redes que no sea el que está reiterando en la sociedad. No, gracias por invitarme y pues simplemente compartir con ustedes algunas ideas me parece lo más valioso en una sociedad requerida, sobre todo de ustedes. Perfecto, entonces no siendo más, vamos a arrancar esta conversación. La idea es que sea fluido, natural y comenzar por un eje temático que les voy a proponer y es hablar de la decadencia de Estados Unidos. Como lo dije en la introducción, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos parecía esa cabeza inamovible y sobre todo después del fracaso de la Unión Soviética en los noventas, parecía que nada podría sucederle a esa cúspide mundial, pero vemos que ahora quien se suponía iba a Make America Great Again, lo ha sumergido en una decadencia. No sé si soy yo el único que piensa así o, por ejemplo, qué piensa José Miguel, que también lo conozco y se ha instruido de la política estadounidense durante mucho tiempo. Pues yo no sé, antes que nada, no es que sea experto en política estadounidense, ni mucho menos, solo soy un desparchado que me gusta estar al tanto de lo que pasa en el imperio del norte, pero a mí me parece muy curioso el desarrollo histórico, podríamos decir, que ha tenido Estados Unidos recientemente, porque yo sí estoy de acuerdo que estamos asistiendo a una decadencia fuerte y marcada de lo que antes era el imperio absoluto. Yo creo que se están dando unas fricciones internas muy fuertes entre un país que tiene una identidad confusa, podría decirse. Por un lado están los conservadores republicanos que añoran volver a un pasado blanco y poco mixto, que no se sabe si en realidad estuvo ahí. Hay unos liberales tradicionales como Biden y Kamala Harris que buscan el retorno a unos valores liberales que tampoco se sabe si estuvieron en algún momento, y unos sectores más revolucionarios, se podría decir, representados por políticos como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, que buscan algo nuevo, pero que ese nuevo tampoco ha aparecido. Y yo sí creo que ocurre como dijo Antonio Gramsci, cuando no se han muerto los viejos sistemas, pero tampoco aparecen los nuevos, es cuando aparecen los monstruos, monstruos como Trump, monstruos como este fascismo, este neofascismo chimbo, podría decirse, al que estamos viendo con fenómenos como Trump, pero no exclusivamente como Trump, sino también en nuestro país. Creo que también en nuestro país estamos teniendo en estos momentos una crisis de identidad distinta, pero parecida, que está permitiendo que estos monstruos accedan al poder y, bueno, hagan y deshagan a su voluntad para tragedia nuestra. Bueno, y a la larga ha sido un proceso de años. Nadie pensaba que Trump iba a llegar. En realidad, yo me acuerdo de una carátula de la revista Semana, cuando era una revista mejor que ahora, dejémoslo así. Respetable. Sí.
el Rey Semanas decía Trump, de payaso a candidato serio. Y en ese momento uno lo veía y uno decía, nah, no, eso no puede pasar, allá no son tan brutos como acá. Bueno, tal parece que sí, tal parece que hay discursos que calan aún hoy en día. Y no solo en Estados Unidos, vemos por ejemplo en Polonia, en países europeos, todavía está ese sentimiento nacionalista, pero degradante, que nos demuestra que hay que saber votar. Yo quisiera también extender la palabra al profe para que nos dé su punto de vista acerca de lo que estamos hablando. Miren, de entrada, así como se excusó afortunadamente José Miguel, pues yo también me excuso. No soy politólogo, no soy historiador, tengo una afortunada formación en filosofía y trabajo por esa línea, pero siempre muy cercano a la reflexión política, ética, social, histórica, porque creo que es desde allí donde se gesta pensamiento. Y entonces, la primera idea que usted señala de la decadencia de Estados Unidos, pues lo que antecede a la pregunta de si hay o no un momento de decadencia, presupondría que hubo una época de esplendor y de gloria, como usted bien lo ubicó en el escenario post Segunda Guerra Mundial. Pues el imperialismo norteamericano se sitúa como la potencia mundial y como el eje o el referente de los principios de la democracia que pretenden defender libertad, derechos civiles, sobre todo propiedad privada para unos, y que va a ser leída después por jóvenes, adultos, intelectuales, expertos, empíricos y todo el escenario de los individuos en el marco mundial como el sueño americano, como la esperanza de la realización. De antemano señalo, no muy deseable para mis puntos de vista. Pero eso es un poco para aclarar, cuando hablamos de decadencia es porque hubo un esplendor y una gloria que yo no sé si sea tan cierta. Eh, en términos de recursos económicos, indiscutiblemente que sí, pero en términos de la complejidad humana creo que no. De hecho, quisiera subrayar dos elementos, como Tom Holland señala que un imperio o el fenómeno de la decadencia en general, y más en el marco político, se centra en la capacidad para ignorar la voluntad de la gente. Trump antes de las elecciones ya tenía el resultado y tenía garantizado lo que iba a hacer dado un resultado determinado. Y si en términos de una democracia lo que prima la voluntad de la gente es el ejercicio del voto, pues ignorar ese acto de voluntad de la gente es el primer gesto de un autoritarismo que se advenía. Y otro sinónimo de decadencia está relacionada con dejar de ser referente o de tener como intereses de una nación los valores que allí se pregonan, que eso lo plantea Galton, este experto en estudios de paz. Y entonces aquí aparecen dos cosas muy interesantes. Si una nación que es imperio entra en un proceso de decadencia, en verdad es porque su causa corresponde a que se están invalidando las esperanzas del pueblo en su interior. Y uno diría, con Trump a la cabeza, eso es absolutamente evidente. Pero si me salgo del escenario interno y lo presento en términos de una decadencia para las otras naciones del mundo, pues no solamente es un asunto de la voluntad de la gente que determina quién gobierna y quién no, sino que tiene que ver con los asuntos de si es un referente que en términos de sus valores nosotros pretendemos seguir. Waltz habla de que el imperialismo o los imperios no se derriban porque otro lo haga, sino que se derrumban porque se pudren por dentro. Y cuando en un escenario como el norteamericano actual, lo que prima es la soberbia, casi que fundada en una especie de ignorancia. Y digo especie porque no es ignorancia crasa, porque si algo es experto Trump es en la manipulación a través del lenguaje. Y entonces
el espíritu de la soberbia tiene que ver con que quien lo es, llámese persona o llámese Estado, si está dominado por ese sentimiento, jamás habrá posibilidad para que un otro tenga la razón. Y usted allí lo que está poniendo en evidencia es que el triunfo de la soberbia es el triunfo de la negación de la democracia. Por lo pronto diría esas cositas allí. A ver ustedes qué piensan. Yo, la verdad, estoy totalmente de acuerdo, pues las citas que el profe nos propone me ponen a analizar mucho acerca de si esto ha sido también una implosión, de si en realidad se está yendo en contra de lo que se pregonaba, porque la verdad uno diría, pues a la final Estados Unidos siempre ha ido en contra de lo que pregona. Estados Unidos significa libertad, pero en Medio Oriente uno lo pondría en duda. Es un proceso muy largo y todo lo que dice es muy cierto. Yo creo que esto se vio finiquitado al haber seleccionado a un personaje como Trump, como cabeza del Estado, de Estados Unidos, del gobierno estadounidense. No sé qué pensamientos tiene Mariana, que no le he dado la palabra por ahora. Pues es que realmente yo soy una persona que me enfoco más en lo que es en el impacto en la gente, en las personas. Como de nuevo ahí estaba hablando el profesor acerca de lo que era el sueño americano y todo esto que veíamos hace muchos años, cuando lo que realmente es el sueño americano al día de hoy, nadie cree en eso. La gente lo que es, obviamente, humildemente en lo que se ha visto, porque no he tenido la oportunidad de ir a toda Latinoamérica a preguntar si he notado que lo que era el sueño americano, primero que se sabía que era casi imposible de lograr, lo que se decía y además que la gente viendo esta decadencia que está en Estados Unidos va a ser más que imposible, además de que esa decadencia no viene de que siempre estuvo bien, sino que hubo un momento de esplendor de Estados Unidos, que pienso es que eso va, porque no creo que todo sea culpa de Donald Trump. Vamos a ver en diferentes aspectos, porque listo, vemos ahorita que la economía de Estados Unidos está terriblemente horrible, pero si vamos viendo desde años anteriores, por ejemplo, desde lo que era aspectos como Medio Oriente, no vamos a decir que la presidencia de Barack Obama era una presidencia santa, que no hizo nada. Realmente fue donde podemos evidenciar que hubo más ataques a Medio Oriente, donde podemos ver que esa libertad que alegaba Estados Unidos era mental, no era nada que se lograba de verdad. Entonces, esos aspectos son los que realmente, con un personaje como Donald Trump, el que iba a volver Make America Great Again, realmente la está dañando más de lo que es. Y he visto cómo es la gente que justifica que Donald Trump debía seguir en el poder con todo esto de las nuevas elecciones. Y nombraba que por qué no, que él es un economista, que nos puede llevar a la cima y todo eso, por lo que ha habido últimamente. Pero me parece raro como la gente ignora que dentro de esa decadencia él estuvo al poder. O sea, que él también influye en esa decadencia de la economía. Y porque él tenga un título acerca de eso, no quiere decir que él vaya a tener la razón. Vendría con lo que sería una falacia de autoridad, donde porque él lo diga, se va a cumplir. Cuando realmente es un personaje que ha demostrado lo contrario a lo que alega. Sí, si me permiten interrumpir allí, es que a mí me parece que los tres han dicho algo muy interesante y es, la pregunta es muy compleja sobre hablar de la decadencia de Estados Unidos y por ende no podemos subsumirla al análisis de un personaje que obviamente representa una voluntad particular de un partido particular en un estado particular que es el imperio, por supuesto. Pero detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Y lo que sí hay, independiente de que sea el señor Trump o sea un sujeto particular, es que con este tipo de acciones acometidas recientemente, en forma particular, pues lo que está en juego es el alcance y los límites y continuidad de una democracia como sistema de oportunidad política, de oportunidad. Eso es lo que está en juego. Y ahí es donde creo que el concepto se hace crucial para reflexiones de análisis sobre Estados Unidos, pero para nuestra propia realidad política. Algo que mencionó Mariana y que me quedó sonando muchísimo, no podría estar más de acuerdo,
es el hecho de que no podemos pensar a Donald Trump como un suceso extraordinario, anómalo en la historia reciente estadounidense. No, yo soy más de pensar que se podría decir que ese imperio, visión histórica estadounidense, encuentra en Donald Trump su síntoma más reciente, por usar la metáfora patológica. Y yo creo que perfectamente sí es. No sé si ustedes han visto el meme del gato Tom que mete la escopeta y se empieza a decir, "Ah". Bueno, yo creo que así es que ha pasado en Estados Unidos desde el siglo pasado, cuando demócratas y republicanos pretendieron imponer el consenso liberal de poco a poco ir disolviendo la política, que los ciudadanos se fueran apartando de lo ideológico, de crear el Estado liberal perfecto del fin de la historia que pronosticó tanto Fukuyama cuando cayó la Unión Soviética. Pero ¿qué está pasando? Todo lo contrario, la búsqueda de ese Estado liberal perfecto, donde ya no hay conflictos, donde el capitalismo reina sin enemigo alguno, se ve contrarrestado por un momento presente donde la confrontación violenta, la ausencia de diálogo y una lógica de amigo-enemigo a lo Carl Schmitt, pero de la forma más virulenta y desastrosa posible, reflejado en la virulencia de quienes pretendieron tomarse el Capitolio, está tomando lugar. Entonces yo sí creo que puede verse como una bomba de tiempo que en estos momentos está estallando. Son las lógicas, son las lógicas conclusiones de un sistema imperialista, de un sistema explotador, de un sistema que buscaba la supresión de la disidencia y que en estos momentos está desarrollando un virus interno que le está haciendo colapsar desde dentro. José Miguel, quiero resaltar algo de lo que espero interpretar bien, y es que la lógica occidental con que venimos pensando es una lógica dualista, es una lógica dicotómica. Es un yo y los otros, es un pobre y es un rico, es un bueno y es un malo, es un sabio y es un ignorante, es hombre y es mujer. Y esas formas de enfrentar las situaciones, en mi opinión, por un lado, son desconocedoras de la complejidad de los fenómenos, porque entre blanco y negro hay demasiados grises. Pero segundo, son excluyentes para comprender el fenómeno. Y yo no puedo comprender a Trump sin comprender el accionar de la dimensión democrática, ni al mismo tiempo del interior de su propio partido, ni al interior de su relación internacional, etcétera, 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 etcétera. Yo personalmente siento que alrededor de Estados Unidos, como bien lo mencionaban, se ha forjado todo un ideal, todo un constructo, el sueño americano, pero sobre todo es lo que se vende de puertas afuera, ¿sí? Digamos, la libertad y la democracia son sus pilares fundamentales, y libertad ante todo, no importa que sucedan no sé cuántas masacres en colegios, yo quiero tener la libertad de poder comprar armas si yo quiero, de formar empresas, yo quiero defender la democracia como se pensaban que estaban realizando hace poco. Y yo creo que eso lo logró sepultar, ese ideal. Creo que es lo que sucedió hace ¿qué? Una semana y media. Creo que sepultó ese ideal porque, bueno, sabemos que Estados Unidos defiende democracia, pero no le importa meterse en la democracia chilena, colombiana, La nicaragüense. democracia del imperio. Exactamente. Ahora viendo que dentro de Estados Unidos no lograron salvaguardar desde la presidencia la defensa de la democracia y las instituciones, yo creo que eso fue lo que terminó de lapidar ese ideal que se venía construyendo desde tiempos de contención. Y ahora vemos por qué pasa eso, porque como bien lo mencionaba el profe, ha habido un pensamiento dualista entre yo soy el bueno y los que no piensan como yo, y el malo. Y aquí viene todo este tipo de fantasma que era en tiempos de contención el comunismo soviético sobre todo, pero ahora lo vemos reflejado y en distintos lugares lo que es el fantasma del castrochavismo. Y aquí voy haciendo una transición low-key al siguiente tema, que es este fantasma del castrochavismo, ¿sí? El nuevo comunismo, supondría yo, castrochavismo petrismo, que logró conquistar Florida, por ejemplo, que logró conquistar Colombia. Este temor, algo que mueve más que el amor es el temor.
creo yo. Y esto lo hemos visto reflejado en las últimas contiendas democráticas. Yo quisiera que analizáramos un poco este fenómeno, si es válido, si es inválido, si en realidad es simplemente un método de manejo de las masas, o si en realidad hay algún peligro detrás del cual no lo sabemos, pero se nos está Qué, salvaguardando. qué maravilla, qué maravilla. Permítanme compartirles una idea si está bien o quiere alguien iniciar, no sé. Como un aporte así súper breve, no sé. Es que así como usted lo dijo, Santiago, del fantasma del castrochavismo, me dio risa porque siento que se podría decir que en este caso Marx está dándole la razón a Marx. Porque hay una frase de Marx que siento que tiene muchísima razón, y es que dice que la historia primero se repite como tragedia y luego se repite como farsa. Y es que uno va y mira y el manifiesto comunista literal textualmente empieza diciendo, hay un fantasma que recorre Europa, es el fantasma del comunismo, yo no sé qué. Y oh, sí, el comunismo que hacía temblar tenían los zares y a Metternich. Y en cambio ahorita estamos viendo un fantasma recorre América, el fantasma del castrochavismo. Pero ¿qué es el castrochavismo? Es algo que da risa, es irrisorio. A mí me parece irrisoria la idea de un fantasma del castrochavismo. Me imagino a Maduro metido bajo una sábana o algo así. No, y es fantasma porque ni Castro ni Chávez están vivos, ¿no? Cabe aclarar, por eso es fantasma. Y sobre eso mismo me refiero en un comienzo. Pues sí, lo que a la memoria viene cuando ustedes hablan de el fantasma del castrochavismo, inmediatamente es la frase inicial del manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Un fantasma recorre Europa. Pero yo no quisiera decirlo en el tono que lo dice José Miguel, porque mi mamá me dice que como yo no creo en nada, no creo ni en fantasmas. Y el argumento de ella es, pero que los hay, los hay. Pero hay una lectura del fantasma que manifiesta su evidencia. No es el fantasmata de término de etimología latina como puesta a la materialidad con una identidad particular. El fantasma corresponde al imaginario que atrajo a José Miguel a acompañarnos a un grupo de estudiantes y a mí en una búsqueda ahí de comprender cuáles son los imaginarios que dominan nuestro comportamiento sociopolítico y son los de violencia. Pero lo que quiero decir es que cuando se dice un fantasma recorre Europa, lo que se está gestando, pero al mismo evidenciando, es que hay un enemigo que hay que enfrentar. Y ese enemigo se concreta históricamente y por tanto debe ser derrotado, porque tiene una fuerza tal que no hay que permitir que se prolongue. Entonces, en ese sentido, el fantasma del castrochavismo es un temor derivado de una intencionalidad. Y la intencionalidad es el escenario de una referencia de nación como la de Venezuela. Y entonces la idea de que parecerse a Venezuela es la condena histórica para cualquier nación, pues se convierte en un imaginario que como tal no solamente nos permite construir ideas de quién es el contrario considerado enemigo y que hay que eliminar, sino que además convoca conductas, comportamientos, formas de relacionarnos inspirados en esa idea, en esa imagen. Pero miren que hay un debate bien interesante. ¿Ustedes saben quién es el autor de esa expresión? Pues hay un debate académico, esto es simpaticísimo. Unos dicen que es el expresidente, porque lo es, expresidente, así mande, Uribe Vélez, pero los chilenos dicen que no, que eso es Fernando Mirés. Fernando Mirés fue el que creó el concepto de castrochavismo. Pero quisiera ofrecer, frente al origen, un problema mayor.
Y es que hay quienes defienden, yo tiendo a estar cerca de esa idea, que la expresión castrochavismo es la perfecta expresión del marketing político, de la retórica, de la astucia retórica, que consigue efectivamente lo que pretende, que es la asunción del poder. Y como tal, perdónenme esta interpretación, si se acepta que es un ejercicio de marketing político, está en juego algo más grande, que es la política misma. Y es que cuando yo reduzco a esta maravillosa teoría, ciencia y modo de vida humano, reducir su significado y su valor a una estrategia técnico-mercantil de consecución de votos y con ello de acceso al poder y con ello de mayor posibilidad de desarrollo económico y acumulación, pues estoy acabando con la política. Estoy acabando con la política porque la política no es marketing. La política es un asunto de la naturaleza humana y de la naturaleza humana construida históricamente. De hecho, esta idea es contraria a la que Sánchez Berzaín presenta. Y es que para Sánchez Berzaín el castrochavismo es una expresión que expresa claramente un sistema transnacional de crímenes organizado, plenamente Oh, planificado con estrategias tácticas y técnicas sincronizadas. Eh, ¿Cuál de las dos sería la que ustedes comparten como expresión del castrochavismo? Pues sería bueno que lo planteáramos. Y sí, relacionado allí con el castrochavismo está el petrismo, ya sin Ángela Robledo, eh, y por ende, en nuestra tragedia, perdónenme la palabra, porque no sé cómo la traduzcan ustedes, la tragedia en de nuestro acontecer político, y es que hay también unos personajes en nuestra historia política que encarnan posturas dogmáticas de corrientes perfectamente adversas, pero procediendo exactamente de la misma manera unos y otros. A veces pienso que nuestra democracia particular no tiene tres poderes, tiene cuatro. Y el que funciona es el cuarto, y es el poder mentir. Es que realmente es algo que siempre he visto, no tanto en la política colombiana, pero me doy cuenta que ahora es en todo el mundo, ¿Sí? donde en vez de buscar un argumento encuentran razones contrarias. Por ejemplo, es para no llegar a esto. Por eso siempre que han dicho el fantasma de castrochavismo, o por ejemplo que dice, no, que el petrismo, o cosas así, o comparar las cosas, realmente me ha parecido un argumento absurdo, porque como lo nombraban antes, como dice que llega a la decadencia de todo, de que si hay un sistema nuevo que no es bueno, pero tampoco se está el actual y no se propone nada nuevo, llega ya a pudrirse todo. Entonces, obviamente no se está diciendo que el actual sea perfecto para nada, que creo que esa también es la percepción que ha tenido a veces Estados Unidos, que procuraba y pensaba que tenían un estado perfecto por todo el esplendor que tuvieron y la percepción que tuvo el mundo hacia él. Ya al día de hoy, cuando perdí ese esplendor, cuando la gente empezó a abrir los ojos, por así decirlo, una ilustración de lo que realmente estaba pasando, donde la gente realmente ahora está pensando y está viendo que el mundo no es perfecto y no hay una nación donde hay un sueño de libertad, son cosas como que generan un miedo. Lo que hace ahorita la política, generar miedo, en vez de generar confianza, generar un cambio de verdad, pero se van para ideas viejas o se van a hablar acerca de cosas que no debemos lograr cuando realmente son escenarios totalmente diferentes. Obviamente no es lo mismo hablar de Venezuela que hablar de Estados Unidos o que hablar de Colombia. Son cosas totalmente distintas, pero plantean una idea solamente para utilizarla como argumento, cuando realmente eso no es válido. Por así decirlo, como que, digamos, no, utilice este celular en vez de este. Entonces yo, ¿por qué de utilizar ese celular? No, porque este puede que llegue a explotar la batería.
eso no me parece un argumento de por qué debería usar este celular. ¿Sí me entienden? O sea, es como un concepto que a mí no me gusta que la gente plante, porque plantear miedo no logra nada. Es igual que hemos visto No, acá, plantar miedo sí produce muchas cosas. pero no, a mí no me parece que sea un cambio que realmente sirva, porque a mí me parece que la gente debe saber de argumentos, no Por de supuesto. no puedo hacer esto porque no, porque eso mismo lo ha planteado diferentes escenarios como lo es la religión. La religión Ujú. antes planteaba que no se puede hacer esto porque es pecado y porque no se puede y usted se va a ir al infierno. Mientras que la gente, me parece que una persona aprende y sabe bien las cosas que yo, no, usted no puede hacer esto porque esto está mal, o por así decirlo, que me digan, no, usted no puede hacer esto porque infringe el derecho de una persona y usted también tiene derechos y eso está mal y bla, 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 bla. A que me digan, no puede porque no puede. Entonces, que le planteen a una sociedad, no pueden escoger a esta persona porque vamos a llegar a ser como Venezuela. Es algo que realmente es absurdo en la política, siendo algo tan amplio y algo tan que ha sido tan avanzado a lo largo de la sociedad, se siga manteniendo con argumentos tan absurdos. Pero es que alguno de ustedes señaló algo potente, y es que cuando yo propicio temor, obtengo lo que quiero. Entonces, lo que es desastroso es apostar a la idea de que el camino para la consecución de lo que se pretende sea la generación del temor. Estamos en caminos del totalitarismo en sus múltiples expresiones. No podría estar más de acuerdo. O sea, si pensamos al castrochavismo, al menos en nuestro país, o como lo han intentado aplicar, por ejemplo, en Estados Unidos, como el miedo a Bernie Sanders, el rojo loco, pues se me hace que sí, precisamente es un imaginario que podríamos llamar inmunológico. Hay un libro que es una retrochimba de un autor llamado Roberto Pósito, que se llama así, Inmunitas, Sí, que claro. muestra cómo precisamente se ha usado esa lógica inmunológica de hay un oponente foráneo que nos busca destruir y por eso tenemos que replegarnos, y me tienen que elegir a mí, tenemos que unirnos todos en torno a mi figura y a mi partido para conservar el poder, para obtener réditos políticos, económicos, sociales, etcétera. Y me parece terrible. Se congeló, es que decimos, se congeló, Sí. se inmortalizó José Miguel. El asunto del temor es tan serio que, bueno, supongo que ustedes vieron la película o leyeron el libro, y si hicieron ambas cosas, no Yo busquen en una lo que está en la otra, ¿no? lo, 1984, ¿cierto? De Orwell, la lo, novela. Pero Dale, volviste, José Miguel. qué pena, es que acá en el Dale, Catatumbo el listo. internet es menos confiable que el mismo gobierno, lo siento. Que continuando la idea, me parece completamente nefasto que la lucha política, la contienda política y lo político mismo se vea reducido a un constructo completamente instrumental, porque es eso, es completamente instrumental, carente de cualquier profundidad o análisis teórico, es como Mariana lo dijo, es una falacia vacía hecha para infundirle miedo a la gente. Y como dijo el maestro Fernando González, no sé qué tan cierta es la afirmación, pero yo le creo un poquito. Y es que el ser humano se mueve por tres razones: amor, hambre y miedo. Y esto es miedo puro y duro y que además juega y actúa en un país azotado históricamente por la desigualdad, el hambre, la incertidumbre. Me parece nefasto y ciertamente me pasma que haya personas, expresidentes, senadores, zánganos hambrientos de poder que se presten para eso. No me sorprende, la verdad, teniendo en cuenta nuestra historia reciente nacional, pero me parece terrible y me parece que es una idea contra la que tenemos que luchar de todas las formas posibles. yo agregaría que este es el peligro de la sencillez. A la gente le es más fácil entender que hay un enemigo y que listo, lo que no sea eso sirve, a pasar a analizar en vez de castrochavismo, totalitarismo, todos estos tipos de vertientes que a la final son igual de nefastas y que igualmente las terminaremos viviendo si simplemente buscamos hacerle el quite
al castrochavismo. Y como bien lo mencionaba el profe hace como 2 intervenciones, es cuando ya se vuelve marketing, deja de ser política, porque al final la política se trata de la supervivencia misma. Y esto se ve reflejado en momentos de crisis. Listo, no hay castrochavismo, pero miremos cómo estamos pasando esto de la pandemia, ¿sí? Porque hay maneras, entendemos que listo, es una situación complicada, pero por ejemplo, empezar a anunciar vacunas sin haber firmado contratos me parece que es algo bastante castrochavista. O por lo menos en Estados Unidos, Trump dice, bueno, ustedes pueden usar face mask, pero pues yo no lo voy a usar. Y listo, la gente sale porque el presidente no dijo que usaran, eso fue a principios de la pandemia, o cuando dijo que tenían que inyectarse cloro, una vaina así, se empezaron a inyectar cloro. Bueno, Desinfectante, que se inyectaran desinfectante, Dios mío. son cosas ridículas, pero que a la final, por más ridículo que parezca, por más risa, debe dar este temor, porque son ellos quienes tienen el Claro, poder, lastimosamente. claro, es que ese es el riesgo de la estupidez, que lo tenemos todos, por eso somos humanos, pero la estupidez aparece o bien en el amor o bien en el ejercicio del poder autoritario, y entonces es más peligroso el segundo. De nuevo, siempre aparecen exponentes que ahí entra un factor que no deberían estar ahí, porque de nuevo, las falacias de autoridad, donde todo el mundo va a creer que ellos tienen la razón, y no solamente Donald Trump, porque obviamente decir esto de no la voy a usar yo, porque ustedes hagan lo que quieran, pero yo no la voy a usar, es terrible, pero no es la única afirmación que ha hecho, también hablando de lo que es el cambio climático, y no es el único, sino también otros presidentes ya como Bolsonaro, o también con lo de lo que sería la pandemia. Hay otros que nada más invitan a rezar, que no me acuerdo qué presidente era, pero invitaba a que unas figuritas y unas estampitas. O como argumentan los AMLO, padres de AMLO. familia, que no tienen argumentos. Es lo mismo. Exactamente. Es ridículo como se deja que porque alguien llegue al poder va a tener toda la razón. Y básicamente ahora cuando se está escogiendo en la política, como le estaba diciendo Santiago, básicamente el menos peor, en vez de buscar lo mejor, se busca el menos Claro. peor. Y eso es básicamente Donald Trump en su tiempo. Y ahorita Joe Biden es eso, el menos peor, porque la gente ya no quería a Donald Trump, entonces el que está. Esas son las cosas que están pasando. Ahora, eso que dices me parece muy, muy interesante, pero quisiera leerlo más positivamente, en el sentido de que yo sí creo que es una fortuna, por ejemplo, estar en estos escenarios donde veo personas soñando. Ojalá no sueñen en el paraíso, porque el totazo es muy fuerte, sino que sueñen históricamente y cómo unimos fuerzas para construir distinto, porque yo creo que allí se hace más posible el asunto de la inclusión y el asunto de la equidad, que cuando yo pretendo una isla paradisíaca de realización, que es otra falacia más, pero hay que soñar. Continuando con la idea del peligro inminente que significa votar por gente irresponsable o por gente hambrienta de cualquier cosa menos el beneficio general. Doy entrada al último eje del que quería hablar, y es la pertinencia de, de que haya cierta responsabilidad social, por llamarlo de alguna manera, de las empresas de redes sociales. Y lo digo específicamente por el hecho de que Twitter, después de todo este tornado de tweets, emociones, protesta, tomas de Capitolio, después de todo esto que sucedió, por fin haya cerrado la cuenta de Donald Trump, que en realidad pues eh, era su campo de batalla prácticamente. Donald Trump se defendía más por Twitter que por decretos presidenciales o por política. E igual, pues por ejemplo, vemos al expresidente Uribe, que es un constante trinador, un enfermizo trinador. Y bueno, en el caso colombiano, Twitter también cerró la cuenta de las disidencias de las FARC estos días, de Iván Márquez y de la nueva Marquetalia. Entonces, pues ya haciendo un análisis más de la competencia de esto, ¿creen que es necesario o esto en realidad está yendo en contra
de las libertades de las personas para poder expresarse, siendo aún que son las que tienen una mayor influencia. Yo creo que, como con todo, como con las dos caras de Llano, tiene su lado chévere y su lado no tan chévere. Yo diría que el lado chévere es que, más o menos como dice Karl Popper, yo sí creo que si pretendemos ser una sociedad tolerante, no podemos tolerar a los intolerantes. ¿No podemos No qué? podemos tolerar a los intolerantes. Y es más, yo lo extendería un poco más. Yo diría que como sociedad que busca la claridad, la reflexión y el diálogo, no podemos tolerar a los que divulgan deliberadamente la ignorancia. Yo lo extendería ahí. Y que hayan limitado, bloqueado el acceso de Trump a estos canales que llegan a ser tan nocivos en manos cerradas, pues yo creo que el lado malo es que no sabemos tampoco estas empresas, porque en últimas son empresas privadas con ánimo de lucro, bajo qué otros criterios las pueden llegar a aplicar. Ahorita Facebook está pasando por una controversia en Estados Unidos, porque sí, bloquearon muchas cuentas de estos incendiarios de la ultraderecha estadounidense, pero para, entre comillas, para compensar, también banearon y silenciaron las cuentas de numerosos activistas de Black Lives Matter, de grupos antifascistas. Y entonces la pregunta es, ¿verdaderamente deberíamos dejarle este arbitraje de qué es intolerancia y qué no lo es a unas empresas que ni sabemos cómo funcionan? Yo creo que aquí el asunto es de transparencia y de democracia, podría decirse. Debe estar este poder tan amplio en manos de un consejo de directores o de editores que ni sabemos quiénes son. Creo que esa vaina sí debería estar en manos públicas, o al menos en manos democráticas o transparentes. Pero que se debe hacer, yo sí creo que se debe hacer. José Miguel, ahí está buenísimo lo que planteas para pelear en el buen sentido, porque si es posible esa pelea, yo no creo. En términos muy realistas, yo creo que esa pelea no la podemos dar, porque el escenario no está dado ni se va a dar, y porque Explíquese, los profe. intereses son absolutamente distintos. Pero sí hay otras formas de enfrentar el tema, creo yo, claro, por supuesto. Usted aludió a la idea de Popper Popper tiene una historia terrible. No sé si saben que cuando él murió, los intelectuales de la filosofía dijeron, no hay mal que duren 100 años ni cultura que lo resista. Y se referían con ello a Popper. Esto para decir una cosa bastante interesante, y es que usted aludió a una de las expresiones en la cual más duro le dieron, por ser una contradicción, ahí sí hablando de las falacias de Mariana, lógicamente imposible. Y es que si usted no tolera al intolerante, está contradiciéndose por principio. Y entonces a eso le dieron palo al pobre Popper con su cuento. Pero al mismo tiempo Popper, en La Sociedad Abierta y sus enemigos, hizo manifiesta la evidencia argumental de cómo los dos regímenes que imposibilitan una sociedad abierta son los que se pregonan, que son el cristianismo y el marxismo. Y uno y otro, ambos, son los grandes imposibilitadores de una sociedad abierta. Y uno pregonando amor y otro pregonando equidad o igualdad. Entonces, es muy simpático ese fenómeno en un pensador como Popper. Ese fue el cuento. Cuando apareció la Internet, muchos de nosotros dijimos, qué maravilla, por fin, el saber al servicio de todos. Todo el mundo puede acceder al saber. Y lo más pronto que salió fueron dos normas de carácter internacional expedidas en Estados Unidos, COPA y PISA, sobre los alcances y los límites del acceso a la información. Consecuencia de ello, Wikileaks. El punto va a que, ¿qué diablos acontece
y acontecerá con el desarrollo del saber, de la existencia, de la orientación, a veces hasta del determinismo que pueden ocasionar las acciones vía redes sociales. El asunto de las redes sociales, en mi opinión, a mí me parece una maravilla que exista esta cosa y nos exigió a muchos aprender a unas velocidades que ya no teníamos. Ahorita con aprender a dar clases en acceso remoto y cosas de esas cosas y todos trabajando allí. Pero ¿dónde está el asunto? ¿Ustedes cómo consultan en Internet? ¿Y qué siguen cuando consiguen algo en Internet? El problema de las redes sociales es un asunto que tiene que ver con por lo menos 3 aspectos: la información, el conocimiento y el entendimiento. Creo que para la tercera no hay tiempo, porque lo que importa es acumular información y eso lo llaman conocimiento. La pregunta es si hay entendimiento allí. Si la pregunta es si las redes sociales están llamadas a asumir una responsabilidad social para que casos como el innombrable, el otro nombrable y el más nombrable y el otro innombrable no se hagan evidentes, ¿quién lo determina? Cuando uno tiene claro que los únicos intereses que hay detrás de estas grandes compañías son de orden económico. Ahí no hay asunto de interés social, político, moral, ético, no, nada que ver. Ahí el asunto es cómo capturo el mayor número de usuarios y cómo manejo cada vez más su información y cómo les produzco mayor competencia y acumulación de deseos para seguir consumiendo. El asunto es muy serio porque necesitamos entonces una fuerza intelectual, una fuerza proposicional con expresión manifiesta de acciones concretas que exijan la responsabilidad que contempla hablar en público, hablar para otros. Si algo es políticamente claro, es la responsabilidad que conlleva lo que uno dice. Y ahí tenemos un asunto muy serio con las redes sociales, que claro, uno dice, sí, sí, claro, táchelos porque usted está diciendo mal las cosas y es moralmente impúdico. Bueno, sí, pero ¿y cuál es el moralmente púdico? ¿Quién lo tiene? ¿Quién es el que sí lo sabe hacer? Ese es un asunto muy interesante de discusión ético, político y económico, porque ahí se juega el devenir de la humanidad. No, es que lo que habla acerca de lo económico es totalmente verdad, porque lo que son las redes sociales es un mundo que realmente los usuarios no conocemos, porque lo que son las redes sociales, ellos no buscan un bien al usuario, sino buscan consumir del usuario. ¿Y por qué la gente está a veces tan segura en redes sociales de lo que dice? Porque lo que ellos consumen, como las propias redes sociales, en un algoritmo, retoman todo lo que esa persona piensa, le escupen todo lo que esa persona piensa. Entonces, por ejemplo, si usted piensa que el color que debe definir al mundo es el verde, las redes sociales le van a escupir toda la gente que piensa que el color del mundo debería ser el verde. En vez de mostrarle lo que le podría cambiar la opinión, le va a mostrar lo que usted quiere ver. Entonces, a ellos les interesa la cantidad de interacciones, que usted esté pendiente, que usted esté consumiendo, porque eso al final, ¿qué es? Ellos son una empresa, ellos buscan un bien económico. De nuevo, ellos con este tema de hacer lo de cerrar las cuentas y todo eso, no recaen ellos. Ellos son como un mensajero. Ellos mandan el mensaje, pero no les interesa qué contiene. Ya ahí viene la responsabilidad del usuario. Por ejemplo, si ya hay contenidos que uno ve, está lo que sería una denuncia o cosas así. Si estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales tales como lo son, no sé, Instagram o por ejemplo lo que es TikTok, que también es algo, una red social que ahorita está sonando mucho y de ahí se transmite mucha información de una manera, la verdad, muy mala, pero igualmente es una gran fuente porque esa es la que muestra más de lo que se tratan las redes sociales.
tomar lo que usted consume y mostrarle más de eso para que usted esté más seguro de esa información. Ese es el problema. Entonces, ahí no, ellos no van a tomar en carta nada de eso. ¿Por qué? Porque a ellos no les incumbe. Si saben que alguien va a generar una opinión controversial, les sirve. ¿Por qué? La gente lo va a ver, lo va a buscar, lo va a retuitear, lo va a mirar. Y de nuevo, ellos no son politólogos, no son alguien que vaya a saber de la moral. Y de nuevo, lo que decía el profe, que decía que no, que esto es inmoral, entonces dígame qué es lo moral. No sabe, si una persona no sabe definir eso, ¿cómo lo va a definir una empresa que busca es algo económico? Es moral económica. Es algo muy imposible. Ahí ya recae en el público, como lo decían, lo que es la denuncia, lo que es demostrar. Porque, si también ellos llegan a ver que al público no le agrada eso, nota que eso es erróneo, ellos ya ahí sí pueden tomar acción en cerrar la cuenta, entre otras cosas. Pero de ellos mismos tomar la decisión, no me parece. Sí, ese es el punto, exactamente. Por eso era que yo decía con el planteamiento anterior que se me hacía difícil la pelea planteada en términos con la empresa. No, yo creo que aquí lo que nos convoca a la situación actual es ser muy activos en las redes, pero ser muy activos para mirar los alcances y los límites de las mismas redes, que a mí me parece importantísimo y del cual ustedes, perdón lo digo con una grosería terrible, son víctimas directas, que es el asunto de la velocidad. El mundo se volvió en un mundo afanoso, en un mundo de llegar a la meta sin haber hecho el recorrido. Y me parece que las redes sociales son una evidencia de esa forma de pensar, donde usted lo inmediato lo considera útil, verdadero y único. Entonces, como decía alguien alguna vez por allí, algún colega, ¿usted sabía que los niños creen que los celulares existieron siempre? Miércoles, pues pucha, sí. O sea, antes del celular no había nada. Ese reduccionismo al presentismo de lo inmediato confunde información, conocimiento y entendimiento. Y creo que si es este escenario, por ejemplo, me parece apasionante. Yo me voy emocionando con estas cosas, porque es que creo que es la manera como podemos colaborar, construir, apoyar, alarmas por lo menos, de que no les estamos haciendo el juego de la misma manera. Queremos jugar con otros juegos. Eso es, vale. Pues es que en últimas, ese es el problema de los algoritmos. Un algoritmo no entiende justicia, ni se pregunta el por qué. Un algoritmo solo entiende de eficacia, de maximización de ganancias para los inversores y de aumentar los clics, porque en últimas, en la mayoría de redes sociales, ese no es el producto que estamos consumiendo. Nosotros somos el producto que estamos siendo vendidos como publicidad, como blancos de publicidad, como meros consumidores, no como personas, no como seres humanos complejos, no, consumidores. Y sí, a ratos es turbio. Una última intervención para no molestar más, y es que hay un experimento en inteligencia artificial muy interesante. Bueno, ustedes han visto Matrix, me imagino. Y entonces allí, eso es un texto inspirado en un filósofo que tiene un experimento mental que se llama Fodor. En las discusiones filosóficas sobre inteligencia artificial hay un tema muy interesante y muy pertinente para esta reflexión. Y es que dice Jonathan Dennett, dice, ¿cómo hace un marciano en esa imagen de que nos vienen a visitar marcianos, como si fuéramos interesantes para el resto del mundo? Pero bueno, entonces llega un marciano acá y entonces nos visita y dice, ¿cómo haría un marciano para entender que una mujer responde al teléfono una llamada y dice, sí, claro, por supuesto, mi amor, chao, cuelga? Y de inmediato lo que pasa es que ella se dispone a hacer una cena y cuando llega un carro a una hora determinada, se bajan dos personas del auto, ingresan a la residencia y se sientan a cenar, su esposo y el jefe.
a quien habían invitado a cenar. Entonces el marciano dice, y esa señora no sabe de física cuántica, no sabe de que con cuánta fuerza tuvo que haber cerrado la puerta del carro para que no se dañara, cuánto impacto tuvo el sonido del chirrido de la chapa cuando la abrieron. No tiene ni idea de eso, es una ama de casa. Y sin embargo, fue efectiva para que la comida estuviera exactamente a las 7 cuando estaba invitado el señor a comer en su residencia. ¿Cómo diablos lo pudo hacer? Si no sabe de física cuántica, ni de física mecánica, ni de análisis químico. ¿Cómo diablos hizo todo eso? Además, el jefe se va y les dice la cena estaba exquisita. ¿Cómo logró todo eso si no sabe bioquímica? Y Dennett tiene una salida muy interesante que es los seres humanos tenemos una actitud intencional. Y es la actitud intencional lo que nos permite responder a fenómenos tan elementales como ese o a fenómenos tan complejos de cómo favorecer o no la democracia en el mundo contemporáneo. Y ahí yo creo que hay un trabajo muy interesante por construir con todos ustedes. Bueno, yo sí pasaría a concluir manifestando preocupación en el devenir de la humanidad en realidad. Déjeme transmitirle algo de optimismo. La pelea es peleando. Sí, claro que sí, pero, pero sí es como tras realizar un análisis, uno ve en la historia de la humanidad que el hombre refiriéndome a hombres y mujeres, la humanidad ha sido capaz de crear imaginarios y pautar reglas para poder eh, convivir con estos, para que sean unas pautas de conducta. Ha creado el derecho, lo creó el ser humano, crea la economía y pauta sus reglas. Pero siento que en la cuestión de todo esto electrónico se está saliendo de control y no hay no hay suficiente consenso con la cantidad de personas, cada vez somos más personas habitando este suelo. No hay cómo ponernos de acuerdo ni cómo controlarlo. Sí, me preocupa y es progresivo. Como bien lo manifestaban, se ha vuelto un mercado todo, desde que compramos el celular, lo encendemos, colocamos una alarma, todo ha vuelto un mercado. Y nosotros que somos la generación que crecimos con esto, hemos visto su transformación o, por llamarlo de otra manera, su degradación. Vemos que, por ejemplo, en YouTube rara vez salía un anuncio, ahora salen de a dos. Uno tenía que buscar las cosas, ahora las cosas la buscan a uno. Y es una cosa horrible que uno, por ejemplo, yo hablo con mi hermano por teléfono, le digo, conversamos acerca de micrófonos por proyectos audiovisuales. Me meto a Facebook y lo que me aparecen son comerciales de micrófonos. Es terrorífico. Y sé que no tiene que ver en realidad con lo que estábamos hablando, pero pues No, es no, la forma. sí tiene que ver profundamente, Santiago. Pero mire, usted empezó, perdón la interrupción, me preocupa. Y preocuparse es una bellísima expresión porque veo un sujeto asombrado con la complejidad del mundo. Eso no es instaurar la desesperanza, porque la preocupación es lo que conduce a las búsquedas. Cuando damos por obvio las cosas, no tengo preocupaciones. Y ver jóvenes preocupados, eso es una maravilla. Es una maravilla, pero es una lectura positiva de la preocupación. No es el sinónimo de la desesperanza, que a ese no le apuesto. Sí, sí, yo creo que a esta edad, pues si no hay esperanza, no hay nada. Sí, para eso pues Vale, preocúpense harto. Aplicaríamos un Andrés Caicedo y listo, después de los 25 chao. Pero, Claro, claro, claro. pero no, aquí tenemos toda la intención de hacer lo que esté a nuestro alcance para darle un rumbo a lo que creemos sin rumbo. Y Vale. bueno, yo creo que concluyendo, tengo mucha gratitud con todo el conocimiento que nos ha impartido el profe. Quisiera, abusando un poco de la confianza, invitarlo para cuando vayamos a hablar de todos estos temas, esta última temática que me parece que se presta para un análisis, no solo desde lo digital, sino desde lo filosófico, desde lo humanista. Sí. Siento que será un buen episodio, entonces los ilustres ya saben lo que se viene, pero bueno, para concluir un poco, muchas gracias a los que
a los que vieron hasta el final, muchas gracias a mis compañeros panelistas. Y bueno, habiendo cerrado el tema del capítulo, quisiera en materia más seria. La anterior no era seria. Bueno, es más serio. Lo expresamos por nuestras redes, pero quisiera manifestarlo aquí. El contundente rechazo, repudio que nos generan las amenazas que recibió nuestro estimado amigo Francisco. La verdad, para quienes no lo conocen, es un niño de 11 años, ambientalista. Él Me uno a esas voces. Ha tenido la valentía de pararse enfrente del Congreso y manifestarle su preocupación, como bien lo dijimos al final, una preocupación llena de esperanza, y que quieran arrebatar esa esperanza a punta de amenazas cobardes en realidad, porque detrás de un perfil anónimo cualquiera puede ser valiente, pero no cualquiera puede ser igual de valiente para manifestar lo que cree que está mal, y eso es lo que se ha dedicado a hacer nuestro compañero Francisco. Nos llena de un sinsabor inmenso por el futuro de nuestro país, pero a la vez nos alimentan porque nos muestran que hay muchas cosas por hacer. Sí, tenemos que hacer muchas cosas. Y pues a la final es esto. Por parte del Parche Ilustre, en nuestro total apoyo a nuestro compañero Francisco, nos acompañó en un podcast el año pasado, muy, muy amable, y quedamos en seguir conversando para futuros proyectos, y sabemos que los vamos a cumplir, no importa lo que se venga en contra, porque por más amenazas esto no se detiene. Si algo se ha demostrado el ser humano es que es terco pero persistente. Entonces, eso es Hay lo terquedades que valen la pena, vale. Me uno a ello. Entonces, pues no siendo más, muchas gracias por haber visto este episodio hasta el final. Síganos en nuestras redes. De nuevo al profe, muchísimas gracias y A hasta la ustedes, muchas próxima. gracias a ustedes. Muchas gracias.